Bueno, yo no voy a decir ninguna cosa más de este momento, porque yo creo que lo importante ahora es que veamos cómo funciona ese diccionario de la Academia de Lengua Asturiana que tenemos en internet, que se puede consultar libremente en las redes, igual que si tuviéramos el diccionario. Lo que decidimos fue pasar ese diccionario a la, bueno, pues ahí a la página web de la Academia. La dirección electrónica está arriba del todo y es muy fácil porque Academia de la Lengua Asturiana, todos seguidos, sin ningún tipo de mayúsculas ni acentos ni nada por el estilo, .com. Y ahí, lo que pinchando o yendo a esa página, lo que sale y es lo que tenemos en pantalla. Entonces yo ahora deseo la palabra a los técnicos para que expliquéis un poco cómo funciona el proyecto. Por mi parte, lo primero es agradecer a la Academia de la Lengua Asturiana la confianza que puso en nosotros en ARANET, porque nosotros es un orgullo poder participar en estos proyectos de tan importantes para la normalización de la lengua asturiana. Bueno, pues ya pasamos a esta presentación de lo que es el diccionario online del diccionario de la lengua asturiana. Como decía, desde la portada de la página web de la Academia tenemos ahí un banner, un link que nos dirá ya a la página en donde podemos llamar a hacer las consultas. Estas consultas van a estar fechas sobre el diccionario de la lengua asturiana que publicó en su día, el diccionario normativo de la Academia de la Lengua Asturiana, que tiene más de 50.000 palabras. Entonces, como un formulario típico, ¿no? En cualquier página de la web, pues ahí pondremos el término que queremos consultar, si tengo la duda, cualquiera. Sí, siempre que estamos ahí, que lleve Masera, por ejemplo, clicaremos y la web darános pues, ya el término y las definiciones exactas de las mismas que están en el diccionario, ya varios años para acá, el diccionario normativo. Así pues con cualquier otro término que queramos, ya sea que queremos consultar cómo se escribe o las definiciones, pues por ejemplo iguador y uno de los por ejemplo iguador o un término más, ya digo que aquí podemos consultar todos los términos que están en el diccionario de la Academia